En estos momentos, a esta hora de la mañana, nos trasladamos de inmediato hasta la Corte Nacional de Justicia, en donde Iván Saquicela se pronuncia tras presentar su renuncia como presidente de la Corte Nacional de Justicia. Vamos de inmediato con Rolando para escuchar las declaraciones. Te escuchamos. Corapa informa. Y el país integra sirva, como mencionas, nos encontramos aquí en la Corte Nacional de Justicia, donde Iván Saquicela, hasta ayer, presidente de la entidad, presentó su renuncia. Escuchemos lo que dijo al respecto, lo que está señalando también en este momento los medios de comunicación. Aquí están los periodistas, siempre dialogamos. He dado muestras de mi apertura, de la justicia abierta, del trabajo. De modo tal que yo reflexioné y he presentado mi renuncia irrevocable. Con ello, ahora mismo, en unos minutos más, va a haber un diálogo en el Pleno de la Corte. Yo fundamentalmente soy un miembro más, me mantengo como juez de la Sala Penal, mi periodo concluye en 3 años más como juez de la Corte, soy un miembro más y desde luego ya será el Pleno de la Corte el que pueda dialogar y llegar a un consenso. Aprovecho la oportunidad para decir de que siempre creí en una corte altiva que ponga en el verdadero sitial a un poder del Estado. Y eso yo lo conseguí. Debo decirlo, nunca hubo una corte tan crítica, tan propositiva, con una defensa a ultranza por la institucionalidad y la independencia judicial. Eso lo reconoce el país. Lo reconocen mis compañeros y compañeras y la función judicial del Ecuador. Yo considero de que el Poder Judicial, hoy más que nunca, debe ser fuerte en su institucionalidad. ¿Por qué? Porque hoy no le preocupa al país si Iván Saquicela es o no presidente de la Corte, aunque me asiste la razón jurídica. Lo que hoy le interesa al país es tener una función judicial fuerte en su institucionalidad para combatir el terrorismo y la criminalidad. Eso es lo que interesa a los ciudadanos. Eso es lo que yo quería expresar y expresarles a los ecuatorianos y ecuatorianas y a ustedes, como periodistas, mi gratitud, porque siempre han tenido la gentileza de podernos permitir dialogar y de transmitir tanto trabajo que ha hecho la Corte. Resoluciones del Pleno de la Corte dando respuestas al país. Recientemente el tema de la tabla de drogas, recientemente ya no pude llevar al Pleno la resolución sobre la repatriación, sobre la prisión preventiva, sobre el comiso, sobre las armas, en fin, jurisprudencia, una corte abierta, nunca antes se había hecho cumbres de cortes, en fin. En definitiva, yo les agradezco porque ustedes nos han permitido dialogar y construir un verdadero poder judicial en el Ecuador. Respetuoso como soy de las instituciones y de las personas, ya corresponderá al próximo presidente o presidenta saber qué línea adopta la Corte. Yo soy un juez y soy uno más y quizá el que menos entre mis iguales magistrados y magistradas. Doctor, ¿se de alguna forma en la decisión del Consejo de la Judicatura de no extenderle la acción de personal para que usted tome esta decisión? No, porque yo no quiero conflictuar, pero yo voy a señalar lo siguiente. Usted como periodista sabe que el propio doctor Álvaro Román había expresado de que no puede interferir en la Corte. Es justamente al decir que no puede interferir en la Corte, está claro que esa acción de personal, que yo no la conocí, estábamos reunidos hasta, creo que hasta las 8:30 de la noche, obviamente esa acción de personal es ineficaz, porque nunca un consejo de la judicatura puede decidir quién es presidente y quién no lo es. No puede hacerlo. Consulten la ley y a cualquier expresidente del Consejo de Judicatura. Eso
no lo puede hacer. En mí pesa la razón jurídica para ser presidente hasta el día de ayer, en pleno ejercicio de funciones, presidiendo la reunión de ayer, suscribiendo, firmando lo que tengo que firmar. Lo que sucede, he de reiterar, es que si yo me mantengo en mi posición, ¿qué sucedía en el Pleno hasta este rato? Lo que sucedía es que no había votos ni para la prórroga, ni para el encargo, ni para llegar a ningún criterio. Empantanados. Si alguien tiene que ceder, he sido yo. Yo no quiero manchar, aunque haga un juicio de valor, mi enorme gestión al frente del Poder Judicial, que creo que a ustedes les consta. Por ahí no puede de repente pensarse que haya un aferramiento al cargo. Yo me aferro al derecho, yo me aferro a los principios democráticos, a eso me aferro, no un cargo. Entonces no puede haber más muestra que mi desprendimiento. Porque si yo me aferro a mi tesis jurídica en la que creo, yo puedo plantear una acción de protección, yo puedo acudir a la Corte Constitucional, etc. Y muy fácilmente en el derecho me van a asistir la razón. Porque es muy difícil que alguien diga lo contrario respecto a un criterio jurídico que esté en la ley. Entonces, ahí está mi respuesta. Pero en cambio, ¿eso a qué lleva? A una crisis de la función judicial, porque hay un Iván Saquicela que demanda, que acude a la corte, que acciones de protección. No, no. Si bien en el derecho, en una controversia jurídica, puede haber alguien que tiene la razón, pero para eso existen formas de transigir. No hay que ser intransigente. Y en este caso, ¿por qué? Porque debe primar el interés público, el interés del país a mi posición, aunque me asista la razón. Y eso ha sido muy bien visto, y les agradezco, por mis compañeras y mis compañeros, porque ellos quizá no se esperaron mi posición, pero esa posición hoy permite un diálogo, que dicho sea de paso, yo espero que haya desprendimiento en todos y que hoy, no más tarde, hoy haya un presidente, ojalá en un criterio unánime. No, no lo sé. En este momento hay solo 11 votos. ¿Cómo se va a elegir al nuevo presidente? No, no es de una elección. No, no es exacto, tal como, sí, tal como expresa Jackie. No somos 11 titulares, pero no hay elección. Las elecciones ya pasó. No hay elección. Lo que tiene, claro, lo que tiene que existir ahora es un análisis jurídico del pleno de la Corte, en donde yo quiero ser el que menos intervenga. Yo no puedo tener un protagonismo, tengo que ser respetuoso. Obviamente soy un juez más de la Corte, muy respetuoso. Pero decía, no es de elección, sino tiene que haber una decisión jurídica sobre a quién, bueno, no sé la expresión, encargar transitoriamente, claro, no sé si es un subrogante, eso es un encargo para usar una expresión genérica, ¿no? Porque ya el Pleno resolverá. Pero es un encargo, ¿hasta cuándo? Hasta cuando haya un Pleno legalmente constituido, luego del concurso, y ahí habrá elecciones de presidente o presidenta de la Corte. Eso es, no hay elecciones. ¿Será Sí. decepcionado en el pleno que usted hizo parte, puesto jurídico y presidió? ¿No se alcanzó el consenso de que usted tanto hablaba? ¿Será que está decepcionado de eso? En mí pesa más mi satisfacción por el deber cumplido. Yo suelo decir, me voy con el mejor salario existencial, el deber cumplido. Pero algo más, justamente mi desprendimiento, el Ecuador sabrá, mi desprendimiento, mi renunciamiento es el que permitirá el diálogo y la unanimidad. Mire usted cómo vine para contribuir y mi contribución también es mi desprendimiento. Eso me da satisfacción. Doctor, si sale de discusión en la reunión que van a tener la tesis de la prórroga por su renuncia, entonces la tesis jurídica que quedaría entre las dos que ha sido público que discutían es la de que vaya el más antiguo. En eso se centraría la discusión y
nombre que se proponga los 12 votos? Eso es básicamente lo que se espera que pase en la reunión que van a tener. Yo entendería que sí, Jackie. Por eso digo que mi posición permite el diálogo, porque ya no hay discusión sobre la prórroga, ya no hay presidente prorrogado, yo he renunciado, no a mi tesis jurídica, justamente, no a mi tesis jurídica. Yo al renunciar al cargo ya no hay discusión sobre la prórroga. Al no hay discusión sobre la prórroga, obviamente entonces lo que queda es una posición de encargo en los términos en que usted lo ha expresado. Eso es lo que yo entiendo. Como digo, yo quiero ser muy respetuoso, yo soy juez y yo no quiero ser protagonista. Los compañeros y compañeras que decidan. Eso sí, yo me inscribo en la unidad, en la institucionalidad y siempre en la defensa del Poder Judicial. Doctor, solo el criterio de antigüedades de que va a empezar en este momento, porque ayer se hablaba ya también de la fundación. No sabría decir. Eso ya tiene que discutir el Pleno. Lo que tengo la absoluta certeza es de que la discusión de la prórroga ya no existe. Doctor, por seguridad jurídica, doctor, y justamente en el tema de que se habla del más antiguo, el mejor puntuado, existe un reglamento, sí, pero este reglamento no puede estar encima de la norma que rige a la elección del presidente de la Corte Nacional. Para evitar más allá en el futuro nulidades en los procesos, en la designación, en los habeas corpus, en los procesos de extradición como un presidente legalmente y jurídicamente electo, ¿cuál es el camino? ¿Cuál sería la figura para ese cargo y no haya mañana las suspicacias o, bueno, también el legítimo derecho de procesados que puedan aplicar a esa situación para declarar nulidades o procesos? Cabalmente, Daniel, por eso no hay un aferramiento al cargo. Justo por lo que usted dice, siempre dije que no es un cargo, es el derecho, es la institucionalidad. Como presidente de la Corte, legitimado, precisamente por eso. Sin embargo, en una circunstancia excepcional, a mí se me ocurre, pero el Pleno resolverá, a mí se me ocurre que el Pleno de la Corte tiene que tener una resolución que sustente jurídicamente la decisión que adopte. Por eso no se trata de votos ni de elección, en mi opinión. No es votos, no es votos. Se trata de una decisión que esté motivada jurídicamente, que legitime a un presidente de la Corte. Y una vez más regreso, si justamente ha habido una discusión sobre la prórroga, y aunque yo creo que eso es lo jurídicamente correcto y legítimo, eso mismo estaba en discusión, hemos abandonado un primer debate, ya no hay discusión sobre la prórroga. Y ese es mi aporte a la función judicial y al país, por mi cariño y convicción. Esto facilita enormemente el diálogo. Doctor, ¿la división solamente estuvo en el tema jurídico para esta elección del presidente o también vio que de alguna forma rondó el tema político para esta elección? Yo creo que no debe rondar, creo que tiene que haber un criterio desde la institucionalidad. Yo siempre he dicho, mire usted cómo a mí se me ha dicho desde correísta y anticorreísta. Yo he trabajado con 3 presidentes de la República, con el presidente Lenín Moreno, con el presidente Guillermo Lasso y con el presidente Daniel Noboa, con diferentes presidentes de la Asamblea Nacional, con diferentes ministros y personeros del Poder Público. Es decir, una posición institucional independiente y fuerte, pero obviamente en coordinación con todos los poderes del Estado. Créanse, hemos hecho un trabajo poniéndole el verdadero sitial al Poder Judicial. Eso corresponde a un presidente de la Corte. Y luego un desprendimiento para que el próximo compañero o compañera haga su trabajo según su convicción y su visión. Doctor, de ser nuevamente nombrado, mocionado por sus compañeros, ¿usted aceptaría nuevamente postularse para la presidencia de la Corte? No, no hay una elección ahora. Lo que existe es, como he dicho, el proceso de elección está concluido. Lo que existe es un sustento jurídico que construirá el Pleno de la Corte para designar o encargar transitoriamente hasta que haya un nuevo proceso de elecciones. ¿Esa transitoria podría ser usted también? ¿Ahora? No, yo he renunciado a esa posibilidad. No, yo he renunciado para permitir el diálogo. Y si no, entonces habría un falso desprendimiento. No, mi renuncia es auténtica, es real, con la serenidad del trabajo cumplido y de permitir, perdónenme, en esto no quiero ser pretencioso, pero mi renuncia permite el diálogo y el acuerdo. Y esa es mi contribución. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.
Cualquier cosa les haré. Ahí estábamos escuchando al doctor Iván Saquicela, quien se ha dado a conocer sus razones porque presentó su renuncia a la Corte Nacional de Justicia. Ha dicho que esto es para garantizar el derecho a la democracia, para que se pueda elegir al nuevo titular de la Corte Nacional de Justicia. Hay que recordar que al momento también solo existen 11 magistrados y para elegir a un nuevo presidente se necesita de al menos 12 de ellos. También ha señalado que esto, una vez que ha presentado su renuncia, los magistrados decidirán. A propósito de esto, 10 horas con 30 minutos está definido que se reúnan los magistrados, los 11 magistrados, para ver el futuro de la Corte Nacional de Justicia. Una de las opciones es que se busque un reemplazo temporal para que se pueda, mientras se elige al nuevo titular de la entidad, pueda estar en funciones y pueda estar en la dirección de la Alta Corte Nacional de Justicia. Es el informe que les hemos llevado desde aquí, desde la Corte Nacional de Justicia. Elba, tú tienes más desde estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Muchísimas gracias, Rolando, por estos reportes diarios. Ahora desde la Corte Nacional de Justicia, aquí en la capital ecuatoriana. Escuchábamos al, hasta hace unas horas, presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, que decía que no hay elecciones. Habló en este caso de una decisión jurídica para encargar transitoriamente hasta que haya un pleno legalmente constituido. Recordarles un poco lo que está ocurriendo al interno de la Corte Nacional de Justicia. En días pasados, la Corte se reunió para elegir a su nuevo presidente. Sin embargo, ninguno de los 3 postulantes consiguió los 12 votos necesarios para ser elegido. Este 6 de febrero, los jueces se volvieron a reunir, pero tampoco se logró un acuerdo para elegir a su presidente. Iván Saquicela era uno de los candidatos y su presidencia en la institución terminaba el 5 de febrero, por lo que pidió al Consejo de la Judicatura que se le extienda una acción de personal para prorrogarlo en funciones. La solicitud no tuvo respuesta, entonces por falta de estos consensos al interno de la Corte y también por falta de esta respuesta, Saquicela anunció su renuncia a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Como lo mencionó nuestro compañero Rolando Goyes, se tiene previsto que los magistrados de la Corte Nacional de Justicia se reúnan en unas horas, en este caso, para definir la situación que está ocurriendo y dar a conocer ya una decisión jurídica, ha dicho el expresidente Iván Saquicela. Nosotros vamos a estar pendientes de este tema y les vamos a estar informando, por supuesto, a través de Corape Digital TV.